que nos planteemos por qué tenemos este debate ahora. O sea, por qué hablamos de las huelgas. Como yo creo que Ángel ha hecho un buen recorrido rápido, ¿no?, sobre diferentes huelgas y cómo se pueden llevar a cabo, pero yo iría más allá y me preguntaría cómo luchamos ahora, porque yo creo que aquí todo el mundo tenemos muy claro que estamos luchando y que si queremos sobrevivir dignamente y es más, si queremos mejorar nuestras condiciones de vida y es más, si queremos superar el capitalismo, pues no nos queda otra que luchar y mucho. Y ya es simplemente por defenderlo. Estamos a unos niveles muy básicos, ¿no? Yo creo, porque el sistema está muy maduro y tienen que aumentar los beneficios como sea en un contexto de competencia brutal a nivel internacional y vienen a por todo. Entonces, yo creo que somos conscientes de que no nos queda otra que luchar, pero ¿cómo podemos luchar de la manera más efectiva? Yo creo que esa pregunta es clave, porque, claro, estos debates no son debates en abstracto, son debates que después los llevamos a la práctica. Yo, por ejemplo, soy delegado sindical del SAD en la Universidad de Sevilla y acabamos de ganar una lucha importantísima contra el rector y no nos ha hecho falta ir a la huelga. Pero íbamos a ir a la huelga en septiembre. Entonces, hay gente que dice que las huelgas no tienen sentido, que las huelgas son cosas del pasado, que las huelgas ya no sirven, que hay que ir hacia otras cosas, que hay que ir hacia los escraches, que una huelga de 24 horas no sirve para nada, que las huelgas tienen que ser huelgas revolucionarias indefinidas, ¿no? Entonces, este debate está ahí. Y yo creo que, como somos gente que estamos luchando, creo que es interesante que pensemos en cómo, por ejemplo, tenemos aquí compañeras y compañeros de Fuente Andalucía del SAT. El SAT tiene una estrategia de lucha desde los 70, incluso antes, por ejemplo, de ocupaciones de fincas, ¿no?, de cortes de carretera, de ocupaciones de aeropuertos, bueno, ¿esa funciona, no funciona? Yo creo que esto nos lo tenemos que ir replanteando continuamente, y más ahora que estamos en un escenario en el que la situación va cambiando rapidísimo. Entonces, en cada momento a lo mejor nos interesa una cosa. Yo creo que el debate, que no hay contradicción entre formas de lucha clásicas que fueron descubiertas desde los inicios del capitalismo, como puede ser la huelga, o las ocupaciones, que ocupaciones de centros de trabajo ha habido, no sé, muchísimas, pero por ejemplo en Italia a principios de los años 20 hubo un movimiento revolucionario y se ocuparon muchísimas fábricas. Lo que pasa es que no había un partido revolucionario que llevara eso adelante y acabó con el fascismo. Ocupaciones hubo en Inglaterra a principios de los años 70 muchísimas. Entonces, y los scratches, por ejemplo, que es algo muy moderno, ¿no? Aunque en Argentina viene desde después de la dictadura allí fascista también, pero yo creo que la clave está en saber qué herramienta de movilización utilizar dependiendo del momento. Porque claro, una huelga en un centro de trabajo, ahí nos lo jugamos todo. Es nuestra última carta. Si una huelga en un centro de trabajo nos va mal, pues el empresario se frota las manos y nos queda poca capacidad de reacción. Entonces, antes de llegar a una huelga, tendremos que ir haciendo otras cosas. Todos y entre todos, a seguir luchando de las formas que se vaya organizando todo, pero sobre todo es la constancia, no hartarse nunca, no tirar nunca la toalla, y así es la única forma que creo yo que se pueden lograr las cosas, ¿no? Sí. Una cosa, que por ejemplo lo de que se habla de que si huelga o escrache, por ejemplo lo de los escraches ha funcionado con la paz, pero la paz porque tampoco son gente que no pertenecen de muchos sitios, pero no pertenecen a ninguna empresa, que es distinto, creo yo, ¿no? Que ahí, ¿qué ibas a hacer si no son otro tipo de acciones? A no tener punto como de trabajador en ese sentido, ¿no?, que pertenece a ninguna empresa. Que yo creo que todo, en un momento dado, todo vale y todo se necesita. En esa línea creo que tiene que ser muy
diverso y muy amplio y, o sea, lo importante es estar en la lucha, ¿no? Entonces, cada centro de trabajo o cada no centro de trabajo, ¿no? Pues ya veremos cómo y de qué manera, pero lo importante es estar ahí plantando cara a un sistema que nos está haciendo polvo, ¿no? Sí, yo, bueno, respecto al tema de la huelga y de los movimientos sociales, creo que es un debate que sigue muy vivo hoy día, ¿no? Después del 15M y tal, y sobre todo durante el 15M, ¿no? Al principio hubo un momento en que la gente, bueno, veía que mucha gente nueva que nunca había participado de luchas políticas ni sociales ni nada, estaba intentando un poco buscar su espacio, renegaba de lo que entendía que era el sindicalismo clásico y por extensión un poco las huelgas, etcétera. Pero bueno, más que una extinción, ¿no? Yo diría una maduración o un cambio cualitativo, digamos, en el 15M, en que toda esta gente, bueno, la vía misma de la lucha política, sin tampoco una visión estratégica, una arraigo, un trasfondo, etcétera, ha llevado también a que haya mucha dispersión y a que haya una falta de objetivos concretos, y mucha de esta gente más bien ha dado el salto también a luchas concretas, por así decirlo, sectoriales, ¿no? Incluso hay gente que era de 15M y pertenecía a una empresa, pero que a lo mejor... para que de verdad eso desemboque en una revolución, ¿verdad? Yo, en respuesta, ¿no? Es muy breve, ¿no? Que yo creo que ahí es donde entra el papel de las organizaciones revolucionarias, ¿no? El transmitir la experiencia de cómo construimos las luchas, tanto a nivel de nuestra vida, ¿no? como activistas, como personas que estamos sujetas a conflictos, como a nivel histórico, ¿no? Es decir, analizar qué ha pasado en otras revoluciones, en otra serie de conflictos, y que de ahí podemos extraer, ¿no? lecciones. Entonces, llevar esa experiencia, construir las luchas, unir las luchas, darles una visión estratégica, un horizonte. Me ha hecho despertar y saber que la gente ha tomado conciencia de que tiene poder, de que pueden hacer cosas y de que han salido de su hogar. No sé si tenéis ustedes esa impresión. Mucha gente que antes no se movilizaba ha saltado a la calle por el tema de esto. Pues la gente ha podido luchar contra el que le oprime. Entonces, bueno, está claro que en el tiempo que estamos algo tiene que saltar para que la revolución salga. Pero que es importante que la gente tome conciencia de que son protagonistas de su historia. Y claro, antes con el tema de, no sé yo si a lo mejor el tema de que el trabajo que sea algo esclavo, ahora la gente puede a lo mejor elegir, no sé, si construir un discurso, pero que la gente tiene que saber que puede tener, que tiene poder para poder cambiar esta historia, y que no son siempre los aliados que tienen que ganar, que desde abajo se puede hacer cosas. De hecho, si estamos en la organización revolucionaria, por eso no, desde abajo podemos cambiar. La gente de por sí no se ha afiliado a mucha gente de la calle, estilo mis padres, por ejemplo. Mis padres no sabían ni siquiera quién era Marx ni nada de eso, sin embargo han ido al 15M, en fin, que sin estar afiliado a ninguna cosa, ni a ningún partido, ni organización ni nada, han ido al 15M. Y es verdad que la gente ahora está siendo de izquierda sin ella saberlo, porque va a manifestaciones de movilizaciones que son de izquierda, como el 15M, por ejemplo. Entonces, no sé, yo creo que la gente, cuando no hay bandera y tal, se mueve más, que la gente como que le da un poco de susto el tema del comunismo y tal, pero es verdad que también es que estamos manchados por el estalinismo. La verdad que ahí juega un papel muy importante, y bueno, porque los gobiernos principales comunistas como China, como China, como Cuba, como Venezuela y todo eso no son comunistas, ¿no? Evidentemente eso no es estalinismo puro y duro. Entonces la gente ya como que tiene una imagen mala del comunismo y sí, va a movimientos, va a manifestaciones y tal, pero no se atreve a afiliarse a ningún partido. Por eso mismo yo creo que deberíamos de convencer, concienciar a la gente de que nosotros somos como de otra rama, por así decirlo, como de otra rama del comunismo mejor. Claro, eso hay que conjugarlo de alguna manera con lo que estaban hablando antes los compañeros, ¿no? Con el hecho de recuperar a la gente su conciencia de eso, de que ellos verdaderamente son
una clase, son la clase trabajadora, que eso es el análisis clásico, ¿no?, de la izquierda, ¿no?, la clase trabajadora que está en conflicto pues con los banqueros, con los políticos, o sea, realmente el discurso que ha venido con el 15M cambia un poco sobre todo en las formas, ¿no?, y es bastante más, un poco más difuso, ¿no?, con respecto al discurso tradicional de la izquierda, pero el fondo del conflicto es el mismo, ¿no?, y eso yo creo que es lo que la gente está percibiendo y bueno, y es lo que ha hecho pues, que el 15M haya tenido esta evolución, digamos, hacia algo un poco más militante, ¿no?, más activista, ¿no?, como son las mareas, como la plataforma afectadas por la hipoteca, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reivindicar ese espíritu unitario, ¿no?, que tenía el 15M desde el principio, pero a la vez también reivindicando ese sujeto colectivo, ¿no?, reivindicando que somos nosotros como clase trabajadora, o sea, como trabajadores que están explotados por los intereses tanto de su jefe en la empresa como del banquero que le presta dinero, ¿sabes?, como de los políticos, ¿no?, que amparan todo este sistema. Entonces yo creo que ese es un poco el discurso, ¿no?, a nivel ideológico que tenemos que llevar, ¿no?, a todos los conflictos y que tenemos que tratar de hacer escala en la sociedad, ¿no?, para que todas estas nuevas formas de lucha más militante acaben de algún modo siendo Quería comentar lo de la constancia que yo me refería antes en la lucha, en no venirse abajo. Tengo, por ejemplo, esto de que ha comentado Jesús de las ocupaciones de las fincas y esto hemos tenido muchos palos y no nos hemos vencido. Entonces, dice, bueno, cuando coge y llega la policía, nos vamos a quitar del medio. No, viene la policía